Bueno, hemos estado bordando sobre lo que la Escritura dice que es cierto para Cristo. Y es importante que lo estudiemos porque lo que es cierto para Cristo es cierto para nosotros. Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, precisamente por su sacrificio. Por 2 semanas hemos estado viendo a través de la Escritura lo que nosotros somos y el lugar donde ahora estamos. Y hoy quiero continuar con lo que se quedó pendiente hace 8 días. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3, nos dice: porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto tiene una profundidad increíble, porque habla de posición. No estamos a la intemperie, no estamos en el desierto, expuestos a ataques del enemigo. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Él es el refugio, Él es fortaleza para nosotros. Pero no solo estamos, somos también la expresión de la vida de Cristo, porque Él es nuestra vida. Recuerda que cuando nosotros creímos, la vida de Cristo entró en nosotros. Esa es la nueva naturaleza. Y Él se expresa, esa vida la expresa a través de nosotros. Por eso nos constituimos en instrumentos suyos, en sus pies, en su boca, en sus manos. Y por eso hacia donde vamos es a donde Cristo iría. ¿A dónde vamos? A donde está la necesidad. Una impresión bonita que me traje de Amistad Cristiana de México es que cada año ellos hacen algo que se llama el zapatón, así como el teletón, el zapatón. Y cuando llegamos, veíamos cómo llegaba la gente, se bajaba de sus carros, y gente que venía caminando traía cajas de zapatos nuevos, no usados, nuevos. Y el reto es 5,000 pares de zapatos para llevarlos a niños que andan descalzos de distintos estados. Si hemos aprendido que no es por obras, también hemos aprendido que Dios tenía esas buenas obras preparadas para nosotros. Esa es vivir la vida de Dios. Jesús dijo: donde está la necesidad, allí están los que necesitan. Entonces, esa es la expresión de Él. Si nosotros tomamos conciencia, ¿qué somos? Somos la expresión de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Por eso dice Pablo a los Colosenses: cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pero mientras eso sucede, la vida de Cristo, Él vive su vida en nosotros. Y lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él y por Él y en nombre de Él. Esto es importante que lo consideremos. Soy una expresión de la vida de Cristo como hijo de Dios. Y no somos cualquier persona, somos gente escogida de Dios, santos llamados. Imagínense nada más en estas pocas palabras que sigue hablando el libro de Colosenses. Aquí se citaba hace un momento Colosenses 3:12: vístanse pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Y a los tesalonicenses les dijo en la primera carta, 1:4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, su elección. ¿Se imagina? Elegidos. Algo que es impresionante es lo que Jesús dice, o el Evangelio según San Juan dice, pero lo está diciendo porque está repitiendo las palabras de Jesús. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Cómo necesitamos humildad para reconocer eso? Hemos dicho en otras ocasiones que a veces pensamos que al estar aquí le estamos dando una atención a Dios o le estamos haciendo un favor. Lo que no pensamos es que estamos aquí no porque fulano nos invitó, no porque alguien nos trajo, estamos aquí porque es la voluntad de Dios. Él usa todos los medios y Él es el que nos coloca delante de Él para que escuchemos su voz, para que entendamos lo que somos para Él. ¿Por qué? Porque Él nos vio y nos escogió. Además, imagínense cuántos habitantes hay en este momento caminando por las calles aquí en Ciudad Hidalgo. Y usted está aquí. ¿Y sabe por qué está aquí? Porque Dios lo escogió. Es impresionante esto. Él lo escogió. Realmente es un privilegio entender lo que somos y lo que tenemos en Cristo cuando Él nos alcanza en su infinita misericordia. En la oscuridad, se dijo hace un rato, éramos oscuridad. Vamos a llamarlo, éramos lámparas apagadas. Usted puede ir por una calle y puede haber postes y puede haber lámparas, o puede ir por el Libramiento e ir a Aurrera y hay muchos focos, pero si no está prendido es una oscuridad total. Un foco para que sea de utilidad o una lámpara para que sea de utilidad tiene que estar encendido. Por eso Él dijo, no se enciende una lámpara y se coloca debajo de la mesa, se coloca arriba para que pueda alumbrar la luz. Le digo esto porque somos hijos de luz y no de oscuridad, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Éramos de la noche, vivimos en las tinieblas, pero hemos estado insistiendo que hay que entender que Él nos sacó de las tinieblas a su luz, y en este momento nos convertimos en hijos de luz. Por eso somos ahora santos, partícipes del llamamiento celestial. El libro de los Hebreos lo dice de esta manera: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y se refiere a Cristo Jesús. Considérenlo, tómenlo en cuenta, vean lo que Él ha hecho, sigan sus pasos. Escuchen su voz y síganlo. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Tenemos que ser sensibles a la voz del buen pastor que es Cristo. Por tanto,
porque somos hechos participantes de Cristo. Pero escuchen la condición: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, en el caminar cristiano hay momentos donde la debilidad viene, donde la prueba, como se señalaba, se hace presente, donde la aflicción surge, la tribulación es papel. Y es cuando el cristiano siente el deseo de soltar el arado y de volver atrás. Pero es entonces cuando tenemos que considerar al apóstol y sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Porque cuando lo vemos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que en los momentos tremendos de sufrimiento, de prueba, Él siguió adelante, nunca renunció, fue hasta el fin, hasta que llegó a la cruz. Entonces es un ejemplo para nosotros para poder vencer los tiempos de prueba y los tiempos de dificultad. Solo de esa manera podemos entonces compartir su vida, porque somos hechos participantes de Cristo. Hebreos 13:14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No se vale, se lo he dicho de una manera, se vale cansarse del camino, no se vale cansarse del camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Recuérdese, y nadie viene al Padre sin respuesta. La vida cansa, el caminar cristiano no es sencillo, pero Él nos da fuerza para continuar cada día, y no hay obstáculo alguno que pueda detenernos si realmente queremos mantener firme nuestra fe. Todo esto nos da identidad. Somos partícipes de Cristo, de su vida. Somos cada uno de nosotros somos una de las piedras vivas de Dios, siendo edificados en Cristo como una casa espiritual. Quiero que vean todo esto como una casa espiritual, como un edificio. Cada uno de nosotros somos importantes. No hay una piedra que sobre aquí. Si quitamos un bloque de ahí, y otro de allá, y otro de allá, y otro de allá, y otro de allá, esa pared se resquebraja y se cae. Juntos, unidos en Cristo, le damos fortaleza a la casa espiritual. Y Dios cada día trae y coloca una pieza más para que el edificio crezca. Esta semana se han incorporado 3 varones al INCA. Quiero que lo vean así: son 3 bloques, 4 piedras que el Señor coloca en el muro, y eso le da fortaleza a los que estaban ahí y a los que habrán de venir. Comentaba yo, hay tanta necesidad. Como parte de las ilustraciones que usé en las conferencias del domingo, hablamos un poco del INCA, de lo que Dios ha estado haciendo. Al final me hicieron una entrevista porque querían saber mucho más de ello. Y familiares, madres, llorando: por favor, denle la oportunidad a mi hijo de que ingrese ahí, a mi sobrino. Tengo un sobrino en Guadalajara. No nos dábamos abasto como tenían efecto. ¿Por qué? Porque cantidad de jóvenes andan en la esclavitud de las drogas, perdiendo familia, perdiendo dignidad.
inmunidad. ¿Me entienden? Entonces, si usted alguna vez llega aquí y dice, yo creo que como que estoy sobrado, no, usted no sobra. Primero porque yo no lo escogí, ni ninguno de los que estamos aquí. Lo escogió Cristo, aunque usted no se haya dado cuenta. Y usted le da fortaleza a esa pared. Es como una fogata, ¿no? Un leño puede hacer una flama, 2 hacen más, 3 hacen más. Hoy es un río de gente aquí. Cuando comenzamos, éramos 3 gatitos, casi así. No alumbrábamos en medio de la oscuridad todavía. Pero la gente se ha estado dando cuenta que aquí hay algo. Y más que algo, hay alguien. Y ese alguien es Cristo, es su Espíritu. Pero usted es importante. Usted es piedra viva, no piedra muerta, piedra viva para edificar este edificio. Somos miembros del linaje escogido, sacerdocio real. Esto es increíble. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Imagínense. Hemos estado viviendo una vida de plebeyos, porque eso era. Y al darnos su identidad, Él nos hace príncipes, nos hace reales, de familia real, porque somos nacidos de Dios. Pedro se los dijo así: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Déjenme darle un breviario cultural aquí como un paréntesis. En el pacto antiguo había un tabernáculo, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio por sus pecados y los del pueblo. Al lugar santo entraban los sacerdotes a ofrecer los sacrificios del pueblo, que eran animales sacrificados. Pero el pueblo se quedaba en el atrio, no podía entrar, ni siquiera al lugar santo, menos al lugar santísimo. Cuando Cristo Jesús es crucificado y Él expira allí en el monte Calvario, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe de arriba abajo. Y como le he dicho en otras ocasiones, no era un velo como el que conocemos de tuburo, no. Era una cortina de 12 centímetros de grueso, tejida, impenetrable, y se rompió de arriba abajo, dejando el acceso libre para entrar al lugar santísimo. Por eso no necesitamos ya intermediarios. Ya no. Cristo derribó la pared, dice, y de ambos pueblos hizo uno. ¿Usted qué es un sacerdote? Un sacerdote en la antigüedad representaba al pueblo, ministraba a Dios en el nombre del pueblo. Por eso entraba el sacerdote
ministraba a Dios el sacrificio y luego salía a ministrar al pueblo. Pero dice Pedro que cuando uno cree y se convierte en hijo de Dios, en el nuevo pacto, cuando queda derogado el antiguo pacto, todos los cristianos somos sacerdocio, porque usted puede ministrar a Dios en donde quiera que esté, en su casa, porque hay un altar aquí dentro de nosotros. Y por eso ministramos a Dios. Por eso un padre ministra a sus hijos, ministra a Dios, ministra a su familia. Pero esto no es una prerrogativa de un hombre especial o de algunos especiales, ni de mí mismo. Usted tiene la misma franquicia que yo para entrar a la presencia de Dios y alabarlo y hablar con Él y contarle sus penas y pedirle que supla sus necesidades. Por eso dice, oren unos por otros. Usted es un sacerdote para Dios. En el nuevo pacto no hay castas. Todos somos hijos de Dios. Tenemos el gran privilegio de poder ministrar de Dios y ministrar al mundo. Somos, estamos benditos. Todo esto es lo que somos por ser hijos de Dios. Extranjeros en este mundo en el cual vivimos, escúchame, temporalmente. Este es un golpe al ego, a la fantasía. Porque la mayor parte de la gente vivimos como creyendo que nunca vamos a morir. Mandale un mensaje a Javier Reyes de Chicago, que decía cosas. Y él le dio su cumpleaños. Le mandé una felicitación y le dije: siempre es triste cuando uno ve que el camino se agota, pero es gratificante ver que para otros todavía hay mucho camino por recorrer, y para ti lo hay. Que Dios te dé muchos años. Una de las cosas que nos resistimos es a esa. No está cierto que cuando usted piensa en la muerte, piensa en el vecino. ¿Que no? Pero eso es una cosa inevitable. Lo mejor es vivir como eso, como extranjeros. Amados, 1 de Pedro 2:11, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque los deseos son temporales, los deleites también. Y por un momento de deleite o de placer temporal, yo voy a poner en riesgo mi bienestar eterno. Por eso es muy importante ponernos de cuentas con Dios, ordenar nuestra vida. No importa cómo hayamos vivido, es cómo ahora, cuando Dios llega realmente a la vida de un hombre, mete orden en su vida. Y es un antes y un después. Ahora caminamos rectos, en la rectitud de Dios. ¿Qué fui? No cuenta, es que soy. Esa es la ventaja con Dios, que puede darle un golpe de timón a la vida y permitirle
obliga al ser humano a empezar a escribir una nueva historia. Y Él quiere nuevas historias. Nuevas historias que no nos avergüencen. Nuevas historias que dejen huella a los que vienen atrás de nosotros. Nuestros hijos, nuestros hermanos, quienes nos conocen. Pero así como somos amigos de Dios, hijos de Dios, también hay una verdad: somos enemigos del diablo, del enemigo. Nos gusta oír algo que se dice: tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y es una realidad. Cuando uno confiesa a Cristo de corazón en arrepentimiento, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ya tiene entrada al cielo. Pero escuchen, en el momento que su nombre se escribe en el libro de la vida, también se escriben las puertas del infierno. Se busca vivo o muerto. Por eso cuando uno se convierte en ¿qué problemas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Si antes estaba bien claro, ¿cómo no? Estábamos aliados con el enemigo. Y también el diablo cuida a los hijos. Por un tiempo, pero se los lleva al infierno. Él pasa la factura. Escucha esto, por favor. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El chiste ese que aparece por ahí, a lo mejor usted lo vio. Aparece un cristiano allá acampando y ve venir un león y empieza a orar y dice: Señor, por favor, que este león sea cristiano, por favor. Y entonces él está diciendo eso, el león está diciendo, claro, es algo chisto, pero es ilustrativo: Señor, te doy gracias por estos alimentos. El enemigo no se pacta. Usted no puede ser trans con el enemigo es traicionero, el enemigo lo mata, lo engaña, lo traiciona. Somos enemigos del enemigo de Dios. Somos hijos de Dios y seremos como Cristo cuando Él regrese. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si no conoció a Jesús, no nos va a conocer a nosotros. Por eso, si usted la lleva re bien en el mundo y toda la gente, yo no tengo problema, soy cristiano, pero no, hombre, la llevo re bien con todo el mundo, nunca tengo problemas con nadie. Pues ¿cómo? Si está viviendo como Él. Pero viva como un cristiano y lo van a aborrecer, lo van a criticar, se van a burlar de usted, lo van a tratar de humillar. Jesús lo dijo así: si lo hicieron por mí, ¿qué no harán con usted? El cristianismo es bueno, yo lo he dicho de otra manera. A veces los cristianos hablamos por el poder de Dios. Yo quiero tener el poder de Dios, pero junto con el poder vienen los padecimientos de Cristo también solos. Y tenemos que atravesar por él. Entonces, todo esto es muy precioso para nosotros. El ser como Él cuando Él regrese y poderlo ver cara a cara y estar con Él. Ser semejantes a Él. Somos nacidos de Dios y el maligno no puede tocarnos. Dicen que vienen conmigo, vayan conmigo. Pero es que el diablo no me deja, todas las noches me tiene atormentado allí, y esto y no, tiene que ir.
Déjeme ilustrárselo. Están aquellos endemoniados y Jesús se acerca y el Espíritu habla y dice: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? La presencia de Cristo atormentó a los espíritus malignos, no al revés. No los espíritus atormentaron a Cristo. Y usted me dice: bueno, pero es que era Cristo, era el Hijo de Dios. Y yo le pregunto: ¿qué somos nosotros? El enemigo debería temblar al acercarse a nosotros, o al acercarnos nosotros a donde Él habita. Y a veces es al revés. ¿Cuántos cristianos hay que tienen miedo a la oscuridad? ¿Saben quiénes son? El enemigo no los puede tocar. ¿O no dice la Escritura? Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Dice que yo, Phoenix, estaba compartiendo y un profeta que estaba ahí se levantó y dice: pase aquí con su esposa. Y estábamos atravesando por tiempos gruesos en ese tiempo, muchas dificultades de todo tipo. Y él oró y dice: las fuerzas ocultas en el lugar donde ustedes se encuentran se han confabulado para matarnos todo el destino. ¿Sí? Nos puede perturbar un poco, pero no se puede matar. Oró. A partir de ese tiempo cambiaron muchas cosas. Fueron rotas las acechanzas del enemigo. Pero ¿qué le quiero decir? Esto no es conmigo únicamente, es con usted también. El enemigo nos acecha y sí anda con león rugiente mirando a quien devorar, pero si nosotros estamos firmes en Cristo, Él no nos puede tocar. Había una bruja, literal, real. Había una bruja en una de nuestras primeras congregaciones en Xochitepec. Cuando acabamos la reunión, cada quien sacaba su guisadito y sus tortillitas negras y negras. Nos sacábamos a comer en medio de los magueyes. Un ambiente de amor entre los mazaguas, algo maravilloso. Me encanta ese. Y había una bruja. Y fue 1 de noviembre, fue mi cumpleaños. Entonces no había las fiestas esas. No siempre fue así. Terminó la reunión, es cumpleaños del pastor, vamos a comer juntos. Y llega él, yo no sé. Es serio, me estoy diciendo, no estoy bromeando. De por acá, ya ven que trae sus ropas así lustrosas, cubiertas con. De por acá sacó un pan y una Pepsi-Cola. Se come eso. Y lo abro, yo era como una torta, ¿no? Grandota así. Que traía listones rojos. ¿Quién sabe qué rollo? O sea, ¿quién sabe qué había hecho? Saqué los listones, tiré las cosas que traía allí, lo partí a la mitad, me lo empecé a comer y a tomar la Pepsi-Cola. A mí siempre me ha gustado el pan con Pepsi-Cola. Subía y dije: ¿hasta dónde? No se me porque ya tenía real en mi vida eso. A los hijos de Dios, el enemigo no se puede. Comerán cosa mortífera y no les dará. Llegábamos a comer, terminábamos de predicar. Ahí son unos vientos terribles por eso. Villa Victoria, ¿sí? ¿Sabes dónde? Se levanta más polvareda
margaritas enormes. Y ponían una mesita y sacaban la sopa de fideo. Y en eso venía el ventarrón. Quedaba una plasta ahí de polvo encima. Y yo les acababa de predicar, comerán cosa mortífera y no les harán. Decía, siéntese, pastor, coma. Claro que sí. Previa oración. Masticaba la tierra. Mi hermano decía, no, yo no. ¿Cómo va a comer eso yo? Ella era la que se enfermaba. Es real eso, el enemigo no nos puede tocar. No tenga temor. Un hijo de Dios sabe quién es. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios guarda, y el maligno, escúcheme, no le toca mientras no hagamos pecado. Mientras nos mantengamos firmes y santos en Dios, el enemigo no nos puede tocar. Porque hoy le doy una ilustración al revés. Cuando aquellos hijos de Seda en el libro de los Hechos nos narra, llegaron a orar para echar fuera unos demonios allí, los espíritus malignos se les rebelaron y usando aquellos hombres los arañaron, los golpearon, los desnudaron, los mandaron. Pero ¿cómo llegaron diciendo? En el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, sal de él. Y el Espíritu le dijo a Pablo y a Jesucristo por los hechos. ¿Tú quieres? Estaban viviendo el pecado. Están perdiendo. Guárdese de vivir una vida limpia, apartada del pecado. Y pase lo que pase, el enemigo no lo puede tocar. Ningún arma forjada que se levante contra nosotros prosperará. Eso dice este libro. Este libro es la voz de Dios. Bueno, puesto que estamos en Cristo, cada una de esas características que hemos visto en las últimas 3 semanas es completamente cierta en cuanto a nosotros. Y no hay nada que podamos hacer para que sean más ciertas. O sea, no tenemos que hacer sacrificio nosotros para que sean ciertas. Creerlas. Si este libro dice que yo soy hijo de Dios, yo lo creo. Si este libro dice que el enemigo no me puede tocar, no me puede tocar. Si este libro dice que yo puedo vencer las tentaciones, las puedo vencer. No voy a hacer nada más, ni dejar de comer 3 días, que es bueno, físicamente hablando. Algo tiene el ayuno, por eso lo tenemos ahí, ayuno, que casi no lo practicamos. ¿Por qué no va a ser en ese momento? Recuerdan que por unos años, 21 días de ayuno, cuando la comida está en su apogeo, luego empezamos, mejor que empiece el día 2, ¿no? Bueno, luego el recalentado. Luego ya empecé a recibir mensajes, pastor, ya no puedo más, apenas van 7 días, pero ya no puedo, yo siento que me desmayo, me duele la cabeza. Sacrificio. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno mengua el aspecto físico y nos hace más sensibles a la palabra. O sea, el espíritu se fortalece. Eso es todo, pero no estamos haciendo sacrificio para agradar a Dios y buscar su perdón o para ser más, que sea más cierto todo lo que Él dice que somos, ¿no? Podemos hacer que esos rasgos sean más significativos y productivos en nuestra vida simplemente al decidir creer lo que Dios ha dicho en cuanto a nosotros. Una de las mejores maneras de ayudarnos a nosotros mismos es creer
y madurar en Cristo, recordando constantemente quiénes somos en Él. Grábese esto siempre: en Él, en nosotros no somos nada. En nosotros no somos nada, todo lo somos en Él, porque estamos viviendo su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí, no en mi espiritualidad, no en mi nivel moral, no. Todo lo puedo en Cristo, mi fe en Él que me fortalece. Lo que dice Dios que somos, debemos pensarlo y aceptarlo cada vez que el enemigo esté tratando de engañarnos, para que creamos que somos unos fracasados sin valor. Él viene constantemente y ataca. Aún cuando vamos a hacer una cosa, no vas a poder. Ojo, Oscar, Pablo, este pensamiento va a llegar a ti. El enemigo te va a decir aquí al oído y lo vas a sentir aquí: no vas a poder. Y no trates de decirle que sí. Dile: tienes razón, yo no voy a poder. Pero Cristo que está en mí, sí puede. Y entonces en Él puede. Así de sencilla es la palabra, y de esa manera se explica. No nos ha llamado a fracasar. Por eso no podemos darnos el lujo de un fracaso y de una vida permanentemente de fracaso en fracaso. La vida cristiana es una vida victoriosa cuando los hijos de Dios creen, aceptan y reconocen lo que Dios dice que son y el lugar donde están. Es cuando la vida victoriosa se hace presente. Entre más reafirmemos quiénes somos en Cristo, nuestro comportamiento reflejará más nuestra verdadera identidad. Y esto simplemente cambiará nuestras vidas.